Bienvenido de nuevo al programa. Hoy nos acompaña Peter Sleskin, director del programa sobre Rusia en el Stimson Center, para hablar de algunas de las importantes responsabilidades que tienen Estados Unidos, Rusia y China, como las tres grandes potencias mundiales, en garantizar la estabilidad y la paz. Así que, bienvenido al programa. Muchas gracias por invitarme. Así que, recientemente publicaste un artículo en la prestigiosa revista Foreign Affairs. El título era El defecto fatal de la Alianza Transatlántica, en el que sostienes que la Asociación de Seguridad Transatlántica entre Estados Unidos y Europa ha superado en gran medida su propósito y necesita ajustes. Y de hecho, en el entorno de seguridad actual, incluso puede socavar la seguridad estadounidense. Me preguntaba si podrías desarrollar tu argumento, porque parece que Washington está poniendo en práctica estas ideas al intentar alejarse de Europa. Sin embargo, si te he entendido bien, no crees que los ajustes graduales sean suficientes. Entonces, ¿cuáles son las premisas defectuosas de la Alianza Transatlántica? Bueno, primero, me gustaría reconocer a mi coautora, Jennifer Cavanaugh, que escribió el artículo conmigo, y dejar claro que hablo únicamente en mi propio nombre al explicar el argumento del texto. Sí, supongo que podría parecer que estoy predicando a los convencidos, dadas las políticas de Washington y las preferencias de Trump. Pero en realidad, creo que soy bastante más radical en mi comprensión de la relación transatlántica. Hay bastantes personas en lo que se denomina el campo del realismo de contención, y me gustaría señalar que soy historiador, no realista. No encajo del todo, pero ideológicamente me sitúo más o menos dentro de esa categoría. Así que hay mucha gente en este grupo en Washington que piensa que la relación transatlántica tiene problemas, pero que la mayoría de ellos se originaron a principios de los años 90 con el colapso de la Unión Soviética. La suposición es que antes existía un equilibrio bipolar que tenía sentido, que creaba una estabilidad global más o menos sólida, y que una vez desaparecieron esos límites, Estados Unidos perdió toda noción de contención y acabó haciendo todo tipo de tonterías. En realidad, creo que la política estadounidense después de la Guerra Fría es simplemente una extensión de la lógica existente, y creo que eso es bastante fácil de demostrar dado el punto en el que terminamos. Después de un periodo de triunfalismo, seguido de un intento desesperado por encontrar un nuevo enemigo y de todo tipo de inútiles desventuras en Oriente Medio, terminamos bajo la administración Biden con una política exterior explícitamente basada en una oposición global entre el llamado orden liberal y las autocracias, representadas principalmente por Rusia y China, los viejos enemigos de la Guerra Fría. En resumen, la estructura, el marco de la política exterior estadounidense, no había cambiado en absoluto. Así que creo que todo salió mal, no en 1991, sino en 1949 o 1950. Y el argumento del ensayo es que hubo tres problemas fundamentales asociados con los orígenes de la relación transatlántica. El primero es el giro hacia Europa, que no creo que fuera estrictamente necesario y que se produjo a costa de la atención al hemisferio occidental, que solía ser una prioridad de Estados Unidos. Y la situación en la que nos encontramos ahora, con la migración, las drogas, los cárteles en México y las malas relaciones con Cuba y Venezuela, es producto de ese giro a mediados del siglo XX. Creo que también es importante analizar el giro hacia Europa y la Guerra Fría que surgió de él, porque ahora hay llamamientos para girar hacia Asia, la nueva región más rica del mundo, lo que en mi opinión repetiría algunos de los mismos errores o al menos conduciría a algunos de los mismos problemas. El segundo problema con la relación transatlántica original fue la militarización de la alianza. El impulso inicial de Estados Unidos era la reconstrucción económica de Europa,
que se consideraba beneficiosa tanto geopolíticamente como económicamente. Pero, en última instancia, la integración económica europea se convirtió en un proyecto europeo, separado de Estados Unidos, cuyo resultado fue la Unión Europea. Los europeos, sin embargo, deseaban desesperadamente una alianza militar con Estados Unidos a la cabeza. Y, curiosamente, esa es la única institución que realmente une a Europa con Estados Unidos. No es necesario que el núcleo del mayor imperio del mundo sea únicamente militar. Gran Bretaña, por ejemplo, tenía una Commonwealth. Is not necessary. Britain had a Commonwealth, for example. And now we see that there is a desire to... Y ahora vemos un deseo de orientar esta relación hacia una base más económica, algo que en mi opinión hace mucho que debería haberse hecho. La relación transatlántica es por definición regional, pero ya en 1950 estaba integrada en un marco ideológico universalista. La OTAN y la relación transatlántica eran solo partes de una política exterior más amplia del mundo libre, y el propio mundo libre se definía de forma negativa, como el mundo no comunista. Así que Occidente, dentro de ese marco más amplio, perdió cualquier tipo de sentido positivo de sí mismo. Y podemos ver a dónde ha llevado eso con el orden liberal y el estado actual de Occidente. No está en absoluto claro qué es Occidente, qué es el orden liberal, más allá de simplemente rechazar la agresión rusa. Sí, esto es lo que es Occidente. Parece que estamos pasando por una especie de crisis de identidad, algo que también se hizo evidente cuando J.D. Vance asistió a aquella reunión de seguridad en Múnich el pasado febrero. Me pareció interesante. Los europeos estaban bastante molestos porque él criticara a su propio bando, el occidente político o los europeos. Sin embargo, realmente no especificaron en qué se equivocaba, en cuanto a que Europa está perdiendo un poco el rumbo y volviéndose también más autoritaria. Aún así, encontré interesante ese argumento, lo que tú llamas, bueno, no solo tú, sino el universalismo liberal, porque también es un componente clave en Europa. Parece que para los europeos, siendo tantos países, a la hora de encontrar unidad o una posición común, existe una tendencia a enmarcar todas las políticas e ideologías de esa manera. Así que, si todas las políticas se enmarcan como valores, bueno, frente a malo, o moral frente a inmoral, esto puede aplicarse a todo, desde la ampliación de la UNOE hasta la guerra. Entonces, en efecto, lo que estamos diciendo es que algunas políticas son morales y disentir es inmoral. Así que se convierte en una forma de limitarnos a nosotros mismos. Pero me pareció interesante tu perspectiva sobre lo que se denomina el mundo libre. ¿Por qué es un concepto problemático para ti? No solo para ti personalmente. ¿Por qué es un concepto problemático? Perdón. Bueno, es particularmente problemático para mí. Estoy escribiendo un libro sobre los orígenes y el impacto de la idea del mundo libre, así que llevo un tiempo centrado en sus problemas. Pero, focusing on its problems for a while, but I think it's problematic not just because it's a highly moral. Creo que es problemático no solo porque se trata de una categoría altamente moral y groseramente simplista, sino porque es a la vez universal y negativa. Una cosa es basar la política en juicios o valores morales. Todo el mundo lo hace de una forma u otra. El realismo es una manera de describir el mundo, pero ciertamente no es una forma en la que las sociedades puedan existir entre otras. Pero cuando reduces la política a una oposición global entre dos bloques y defines el tuyo en oposición al otro, tienes un problema. El mundo libre era el mundo no comunista. No era Occidente. No eran las democracias, no era el capitalismo. Se definía explícitamente como el mundo no comunista. Así que tenía una geografía muy clara. Podías mirar el mapa y ver exactamente dónde estaban sus fronteras. Por otro lado, no estaba en absoluto claro qué compartía el mundo libre, aparte de la ausencia de comunismo. Y esto dio lugar a todo tipo de problemas en la política estadounidense. Hizo necesaria una política global de contención negativa, porque una vez que decides que lideras todo el mundo libre, si el mundo esclavo se entromete en cualquier lugar, tienes que reaccionar.
Así que Acheson, en conversación con personas del Pentágono, había definido un perímetro de defensa estadounidense que excluía a Corea. Pero entonces los norcoreanos avanzan unos pocos centímetros hacia el sur. Hay que defender el mundo libre, y allá vamos. No importaban las prioridades estratégicas que pudieran existir. Y esto se repite una y otra vez. Se podría decir que hasta llegar a Ucrania. Nadie quería defender Ucrania cuando solo los militares miraban el mapa. Pero en cuanto el eje autocrático, el mundo esclavo avanza, el mundo libre debe responder. Y de nuevo, creo que esto describe más o menos la política estadounidense y occidental desde Corea hasta Ucrania. Además, los responsables políticos estadounidenses se devanaban los sesos desde el principio sobre cómo crear cohesión ideológica. Estaban terriblemente frustrados porque los comunistas parecían tener un mensaje coherente. Sabían qué decir, y aunque todo estaba equivocado, aún así había algo coherente que podían explicar a los demás sobre su propio propósito e identidad. Occidente no tenía nada parecido, y siguió buscando, desde finales de los años 40 hasta el colapso del bloque comunista, algún mensaje unificador. Y obviamente nunca pudieron encontrarlo, porque no hay nada que vincule a los argentinos con los indonesios aparte de la ausencia de comunismo. El fracaso en hallar una fe común hizo necesario un enfoque exagerado en una supuesta amenaza existencial externa, porque la única fuente de cohesión interna era el axioma de que existía alguna fuerza exterior tan amenazante y tan agresiva que a menos que todos nos uniéramos para oponernos a ella, seríamos absorbidos por ella. Y de nuevo, se puede ver eso hasta el día de hoy, o quizá hasta antes de Trump, con el énfasis en China y Rusia y en cómo estaban empeñadas únicamente en destruir el orden liberal. Y el orden liberal era aquello que Rusia y China querían destruir. Entonces, en tu opinión, ¿cómo debería encajar la ideología o toda esta idea de la democracia liberal frente al autoritarismo en tu estrategia? ¿O crees que no debería tener ningún papel en absoluto? Creo que hay varias posibilidades para algún tipo de propósito positivo, y probablemente deberían basarse en fundamentos realistas y pragmáticos. Así que, si la idea, y creo que es lo que yo preferiría, es unificar todo Occidente como un gran bloque capaz de competir en un mundo de gigantes, entonces hay que averiguar qué significa Occidente. Y el problema es que Occidente se ha disuelto dentro del mundo libre y del orden liberal. El canon occidental ha sido eliminado de los planes de estudios de universitarios. La cristiandad ya no existe realmente. Así que no es una fácil idea qué es Occidente. Es mucho más fácil volver a una política basada en las naciones, porque así es como funcionan nuestros estados. Votamos por líderes que se supone deben representar nuestros intereses. Así que esa es la alternativa clara al universalismo liberal. Una forma evidente de dar un propósito positivo a tu política es que cada país debe representar su propio interés nacional en el sistema internacional. De nuevo, creo que eso probablemente se queda corto respecto a lo que necesitamos, especialmente si estás en Europa. Noruega para los noruegos suena bien, pero si Noruega está sola, es demasiado pequeña para tener relevancia y acabará siendo la cola que alguien más menea. Así que creo que la primera tarea es definir Occidente. No como ha sido desde la Guerra Fría, básicamente un bloque que se oponía a la represión y la agresión, lo cual es una ilusión hoy en día de todos modos, sino como una especie de gran bloque comercial y tecnológico que necesita actuar como un todo para poder competir con China. No en el plano militar, sino más bien en términos de tecnología y comercio. Y entonces, quizá algún tipo de coherencia ideológica surgiría después de que Occidente se hubiera cohesionado políticamente de esa manera y se reconociera a sí mismo como una entidad separada, no solo como un componente de un orden liberal ilimitado.
as a separate entity and not the building block of a limitless liberal order. I think it's very relevant, as you said, to the current. Creo que es muy relevante, como has dicho, para la crisis actual que tenemos, este pensamiento en bloques, porque si no tenemos una concepción común o clara de quiénes somos, aparte de contra quién nos oponemos, acabamos en esta política de bloques de nosotros contra ellos, donde la inflación de amenazas es siempre un problema clave. Esto se ve ahora con la guerra en Ucrania, porque originalmente las exigencias de seguridad rusas no eran realmente tan irrazonables, en el sentido de no querer un bloque militar hostil en sus fronteras con la infraestructura militar correspondiente. Pero en su lugar, ahora tenemos esta increíble inflación de amenazas, donde Putin es Hitler, y Rusia no solo quiere destruir Ucrania, sino también conquistar Europa. Es decir, que va a marchar sobre Polonia. ¿Y por qué no seguir hasta París después? Quiero decir, es bastante absurdo. Pero detrás de toda esta retórica extrema, también vemos la misma suposición, que si no afrontamos ahora esta inmensa y abarcadora amenaza rusa, entonces Estados Unidos abandonará Europa. Así que es la idea de que si no exageramos la amenaza rusa, Occidente tal como lo conocemos empezará a disolverse y colapsar. Cualquiera que cuestione esto se convierte en una amenaza. Así que Trump, por ejemplo, es visto como una amenaza enorme porque dijo, ya en 2016 y 2017, que llevarse bien con Rusia no es algo malo. Esto se convirtió en un desafío al núcleo de Occidente porque, bueno, ¿qué somos si no estamos en oposición a Rusia, China y los demás? Supongo que a lo que quiero llegar es que allá por 2014, Henry Kissinger señaló que le preocupaba bastante precisamente este tipo de retórica, que ahora habláramos de derrotar a Rusia. Decía que si reconocemos a Rusia como una gran potencia, entonces el objetivo debería ser armonizar los intereses fundamentales. Ahora bien, armonizar no significa que tengan que ser iguales, sino que lo que es diferente pueda coexistir. Pero ¿cómo ves un camino a seguir en esto? Porque nos hemos alejado bastante de esas ideas. Ahora hablamos abiertamente de la necesidad de derrotar estratégicamente a Rusia. Ya sabes, ataques de largo alcance dentro de Rusia. ¿Por qué no poner tropas de la OTAN allí? Quiero decir, aquí en Europa parece que estamos preparados para la guerra. ¿Cómo puede Estados Unidos, supongo, rebajar el tono? Porque en este continente la gente está más o menos perdiendo la cabeza. Sí, quiero decir, ha habido muchos hombres sabios, entre ellos Kissinger y Kennan, que advirtieron sobre este desenlace y propusieron alternativas que parecían bastante evidentes. El problema es que mientras Occidente haya existido esencialmente como el orden liberal, el mundo libre, la confrontación, creo, era probablemente inevitable. No hay motivo para el conflicto si uno simplemente vuelve a mirar el mapa y los niveles relativos de amenaza. Pero si se considera que la Unión Europea, la OTAN, el orden liberal son algo que en última instancia debe ser universal, entonces el hecho de que no pueda engullir a Rusia, que haya partes del vecindario ruso que en definitiva estén fuera de su alcance, resulta destructivo para toda la ideología que lo sustenta. Por eso era imposible cerrar la puerta abierta de la OTAN. Exacto. Parece que nada habría sido más fácil que simplemente decir, nadie quiere a Ucrania en la OTAN. No vamos a admitir a Ucrania en la OTAN. No hay necesidad de una guerra. Pero no podían pronunciar esas palabras porque en cierto sentido eso era contrario a todo el proyecto. Y cuando escuchas a esos europeos, como dices, que han perdido la cabeza, hablar de cómo Rusia es una amenaza existencial, suena absurdo, porque evidentemente no va a haber tanques rusos en Berlín o París, y mucho menos en Londres. Y no recuerdo quién fue. Recientemente oí a alguien en el Reino Unido decir que, a menos que se aprieten el cinturón, van a tener que aprender todos ruso. Quiero decir, suena completamente absurdo. Pero creo que tienen razón esas élites liberales en que su versión de Europa está bajo una amenaza mortal.
Una vez que quede claro que el mundo realmente existe, que está dividido en diferentes áreas políticas, que existen esferas de influencia, que hay límites para el liberalismo, entonces su orden político se desmorona. Y así cuando preguntas qué deberíamos hacer, creo que Estados Unidos ya está intentando retirarse de esto. El problema es que Trump llegó imaginando que podía simplemente tenderle la mano a Putin, pedirle amablemente que se detuviera, y que con eso todo terminaría. Pero en lo que respecta a los rusos, cualquier promesa estadounidense es difícil de confiar porque Trump podría ser transitorio, es impredecible, y nadie sabe qué vendrá después. Y Ucrania es, obviamente, una cuestión estratégicamente crucial justo en su frontera. Los estadounidenses creían que Rusia podría aceptar una especie de regreso al redil, que si Estados Unidos ofrecía a Rusia volver del frío, eso bastaría para que Rusia renunciara a sus intereses periféricos menores en Ucrania. Mientras que, como sabes, para Rusia no se trata de intereses periféricos menores, sino de intereses estratégicos absolutamente fundamentales. Así que creo que el mayor obstáculo es Europa. Y puede que tengamos que esperar o bien al agotamiento europeo o a un cambio de élites, algo que parece probablemente inevitable. La cuestión es si llegará lo bastante pronto. Trump, en más de una ocasión, ha mencionado la expansión de la OTAN como la causa de la guerra en Ucrania. Pero en los últimos meses parece incapaz de decir que la OTAN no se expandirá más, a pesar de que este es el tema fundamental detrás de la guerra. Es bastante extraordinario. ¿Relacionas esto con su compromiso continuo con la política de puertas abiertas, que no puede cuestionar? Porque cuando aborda las negociaciones ahora, actúa como si solo tuviera que lograr que los rusos y los ucranianos lleguen a un acuerdo. Pero la OTAN es Estados Unidos. Los europeos son un acompañante menor aquí. Así que esto está dentro de su control, eliminar ese principal obstáculo, pero realmente no lo estamos viendo suceder. ¿Lo ves todavía comprometido con este orden liberal internacionalista centrado en la OTAN? Porque parece, bueno, no exactamente reacio, se distancia de la OTAN en ciertos aspectos. Pero ¿por qué crees que no está tomando ese camino? Bueno, un error que creo que comete Trump es que en cierto modo es un realista a su manera particular. Tiende a tratar a cada estado como si fuera su propia empresa y cree que todos son, bueno, diferentes en tamaño, pero intercambiables en ese sentido. Así que trata a la India y a Alemania según la misma lógica, sin darse cuenta de que Alemania forma parte del imperio estadounidense e India no. Y creo que por eso se acaba con este enfoque estadounidense en el que Estados Unidos o Trump se posiciona como mediador entre Rusia y Occidente o entre Rusia y Ucrania, lo cual evidentemente no es la posición que realmente ocupa. Cree que puede usar una combinación de incentivos y castigos con ambas partes. Antes que nada, eso no reconoce que Rusia está ganando la guerra, por lo que necesita una razón para detenerse. No se trata de un asunto simétrico. Además, Rusia está fuera del sistema estadounidense, así que Estados Unidos puede crear ciertas condiciones dentro de las cuales Rusia tiene que existir. Puede infligir dolor, pero no puede influir directamente en la toma de decisiones. Es decir, Rusia puede sufrir dificultades económicas mucho mayores. Incluso podrían caer misiles sobre Moscú, pero entonces depende de Putin y de la población cómo responder. Pueden decidir que esto es demasiado y que quieren detenerse, o podrían escalar el conflicto. En cambio, Alemania o Ucrania, en esencia, tienen que seguir las órdenes de Washington. Órdenes que Washington hasta ahora se ha mostrado reacio a dar, porque ha habido mucho tira y afloja. Aunque está claro, en última instancia, que a Trump no le gusta esta guerra, la ha calificado de guerra estúpida, ha dicho que nunca habría ocurrido si él hubiera estado en el poder. No está especialmente comprometido con la OTAN en absoluto. Desde luego,
No es un admirador del orden liberal y no ve ninguna razón para, no sé, expandir la UE y la OTAN hasta Kazajistán. Pero aún así, no parece entender ni querer ejercer un control evidente sobre sus propios apéndices imperiales. Y eso, creo, ayudaría a todas las partes si fuera un poco más claro acerca de a quién puede controlar. Yeah, well, I like that from your article. The clarity is. Sí, bueno, eso me gusta de tu artículo. La claridad está realmente ahí. Por eso me pregunto, si mañana la administración Trump llamara al centro Stimson y preguntara cuál debería ser el nuevo orden transatlántico, porque no se trata solo de pequeños retoques o cambios incrementales. Lo que se busca es, supongo, un reajuste adecuado de la relación de Estados Unidos con Europa. ¿Qué implicaría exactamente eso? ¿Cómo verías la relación ideal entre Estados Unidos y Europa? See the ideal relationship between the United States and Europe. So, first of all, I do think that there are people. Bueno, ante todo, sí creo que hay personas en la administración que simpatizan con este argumento. Ya nos estamos moviendo en esa dirección. Es solo que este es un momento algo revolucionario, un cambio de paradigmas, sin mencionar el hecho de que el hombre al mando es una figura poderosa y carismática por derecho propio. Así que sí, es difícil trazar un camino perfecto en este momento. Pero mi argumento, para dejar claro que no se trata únicamente de una crítica a nuestra situación actual, es que Occidente en realidad podría reorientarse con bastante facilidad si simplemente se pensara a sí mismo en otros términos. No hay ninguna razón para que Estados Unidos, Portugal, Francia y demás formen parte de un bloque basado enteramente en la oposición a Rusia. No existe ninguna amenaza rusa para ninguno de esos lugares. There is no Russian threat to any of those places. And even on Russia's immediate borders, the threat is. E incluso en las fronteras inmediatas de Rusia, la amenaza es lo bastante manejable como para que, si los bálticos y los escandinavos, quizá los alemanes y desde luego los polacos, se ocuparan de ella por sí mismos, con algo de ayuda estadounidense en los ámbitos que no puedan gestionar solos, sería más que suficiente. Pero no tendría que convertirse en el propósito de todo el bloque. Si Occidente simplemente se reconociera a sí mismo como Occidente, y esto, creo, fue más o menos el mensaje de Vance en Múnich, que la mayor amenaza no es China ni Rusia, sino la inmigración. Eso equivale a decir que primero hay que darse cuenta de quién se es. Y una vez que lo hagas, si lo haces, entonces todos podremos estar en el mismo barco. Europa debería reindustrializarse, hacerse fuerte. Y eso sería la base de nuestro propósito común de cara al futuro. Crear una fortaleza interna dentro de un bloque unido por la historia, cultura y la identidad. Y luego, en el contexto más amplio del mundo, Occidente sería un competitivo por. The West would be more than competitive. Yeah, there's this argument that. Sí, existe este argumento de que, desde, digamos, la Revolución Francesa o la fundación de Estados Unidos, hemos tenido este desarrollo de los estados-nación liberales en los que hay una contradicción interna, o quizá no exactamente una contradicción, en la que el liberalismo y el conservadurismo se equilibran mutuamente. El Estado-nación se basa en una historia, un idioma, una cultura, una tradición, una religión comunes. Todo eso puede existir. Y sobre esa base, tenemos el licho veral, abrir bathruth en individuo. Parece que en las últimas décadas, el liberalismo se ha desvinculado del Estado-nación. Ahora nos identificamos únicamente a través de referencias ambiguas a lo que se supone que son ideales liberales, pero que tienden a, quiero decir, se podría decir que la Europa actual está comprometida solo con el liberalismo, no con el Estado-nación. Y en ese proceso, el propio liberalismo parece estar adoptando una forma muy extraña, más dura. Entonces, tu visión sería desarrollar un occidente más civilizacional, basado en ideales más conservadores y, supongo, sostenido por una mayor soberanía económica y tecnológica. ¿O es más o menos ese el camino? Sí, quiero decir, creo que el aspecto civilizacional es necesario simplemente para proporcionar algún tipo de coherencia ideológica. Y como dije antes, será difícil de recrear,
dado cuánto de ello ya se ha perdido, por el cambio demográfico, obviamente, pero también por un desplazamiento de la identidad, de una basada en la nación, la religión, la civilización, a otra basada en estos principios liberales. Es una especie de globalismo de mínimo común denominador, en el que los occidentales tienen que disolverse o borrarse a sí mismos para encajar. Pero creo que si se construye un occidente geopolítico, un occidente económico, un bloque tecnológico que corresponda al occidente, y si eso tiene más o menos éxito, entonces el aspecto cultural civilizacional podría regresar y ayudar a reforzar ese bloque. Así que creo que el Estado-nación sería menos importante en esta construcción. Tendría que ser geopolítico, tendría que ser una especie de estructura de mancomunidad imperial y tendría mucho más contenido nacional que el actual orden liberal, porque el orden liberal actual tiene que destruir por completo la identidad nacional para poder funcionar. Mientras que esta construcción imperial civilizacional más amplia podría tolerar perfectamente las identidades nacionales a una escala menor dentro de sí misma. Pero esas tendrían que cohesionarse dentro de esta amalgama mayor. Así que no serían identidades nacionales mutuamente excluyentes o competitivas. Creo que si Estados Unidos se retira, ese probablemente sea el futuro de Europa. Una fragmentación de nuevo en estados-nación celosos y competitivos que, dado el tamaño de otros estados en el sistema actual, los reyes de step forward Other states in the system now would reduce them to total irrelevance. Well, it seems that some of this Bueno, parece que parte de este postnacionalismo liberal o de los globalistas está a la defensiva, porque muchos de los líderes europeos, ya sea Starmer, Macron o Scholz, no gozan precisamente de popularidad. Y parece que están haciendo todo lo posible, abandonando cualquier apariencia democrática para contener el torrente de la democracia. Sí, hay descontento que busca una corrección, que iría más, supongo, en la dirección que tú señalas. Así que supongo que podrías ver algo de luz al final del túnel, aunque no estoy seguro de si compartes mi optimismo. Bueno, estoy de acuerdo en que, por un lado, esas élites liberales en Europa siguen siendo poderosas, dictando políticas de una manera totalmente patológica. Por otro lado, son ilegítimas. Starmer, Macron y Scholz tienen, no sé, índices de aprobación en mínimos históricos. Así que, si las elecciones llegan lo bastante pronto, Europa podría girar 180 grados de la noche a la mañana. Creo que si alguno de esos grandes países cambia de rumbo, los demás lo harán también, y todo el continente se volverá y recuperará la cordura. Pero estos tipos siguen en el poder, son conscientes de sus bajos niveles de apoyo, por decirlo suavemente. Y eso lamentablemente incentiva un comportamiento cada vez más escandaloso y escalatorio, porque ven que todo se les escapa de las manos. Así que tienen que recurrir a esta noción de emergencia constante, una crisis interminable en Ucrania, la amenaza rusa que podría desembocar en una agresión que engulla a todo el continente. Quiero decir, cuanto más desesperados están, más exagerado se vuelve su discurso, y más prohibidos de spawns que sin agitar las cuestiones de pitepte y por invertible caída en la dinámica su proyecto de sus propias perspectivas políticas. Cuando te presenté, debería haber añadido que también eres el presentador del podcast Trilog del Stimson Center, donde analizas la relación entre Estados Unidos, Rusia y China. Estas grandes potencias tienen una responsabilidad especial en la gestión de la cooperación y la competencia. Si logras que esos tres grandes actores se organicen, es más fácil que el resto encaje. Pero dado que consideras que la relación transatlántica va completamente por el camino equivocado y necesita un cambio fundamental, ¿cómo ves la relación entre Estados Unidos, Rusia y China? ¿Debería basarse en la Carta de las Naciones Unidas o deberíamos volver a un concierto de Europa? Bueno, un concierto de naciones, supongo. ¿Cómo verías tú los cimientos de esa relación?
the foundation of this relationship? How should I would go back to the middle of the Sorry. Volvería a la Edad Media, perdón. Sí, volvería a mediados del siglo XX, pero no a las Naciones Unidas. En su lugar, a la idea de los 4 policías que Roosevelt defendió en su momento. Creo que las Naciones Unidas podemos mantenerlas por ahora, pero son esencialmente inútiles. Son un producto de otra época. Su composición y sus normas reflejan un momento distinto, y una reforma a la escala necesaria sería prácticamente imposible. Así que dejémoslas. Pero desde luego no basemos ningún nuevo orden mundial sobre ellas. Sin embargo, sí creo que un enfoque multipolar, de esferas de influencia, con 4 policías, y policías obviamente dado el concepto del policía global estadounidense, no suena muy atractivo. Doesn't sound very attractive, but if the assumption essentially is that Pero si la suposición es, esencialmente, que estas grandes potencias, centros de civilización, tienen la responsabilidad principal sobre sus regiones, entonces creo que ese es un marco muy útil. Así que, de nuevo, un occidente más amplio podría orientarse hacia la competencia con China. Es decir, China marcaría la referencia. ¿Quién puede producir una inteligencia artificial que esté a la vanguardia de la tecnología y sea adoptada por la mayoría de la gente en el mundo? ¿Tenemos industrias competitivas? ¿Tenemos recursos suficientes para mantenernos a la vanguardia de la tecnología y proveernos a nosotros mismos? Pero eso no significa que se requiera una confrontación directa. El modelo antiguo, evidentemente, sí lo hacía. the old model obviously did. You had a dividing line between the free world and the communist world, and Agisk have the runt Liber y el mundo comunista. clash. Y cada vez que se linea tal overspult como vemos mover pues megento, megain. Esencialmente, tal de suma cero. Así que yo de más estoy ciertamente en el mundo de beneficio mutuo de China, la armonía global. Y todo esto, pero un mundo de grandes potencias responsables que gestionan sus propias regiones y cada una busca maximizar su propio poder, no tiene por qué desembocar, no sé, en una batalla campal regida por la ley de la selva. Porque también creo que hay un límite hasta dónde querrían llegar esas entidades. Si te centras en maximizar tu propio poder internamente, entonces hay un coste evidente en la expansión. Register ethermertals leisure and poder. Bueno, From your own power base. Well, historically, though, the United States, whenever Históricamente, sin embargo, Estados Unidos, cada vez que entraba en guerra, tendía a unirse a los conflictos, como las 2 guerras mundiales, más tarde, cuando las distintas partes ya se habían agotado. El objetivo principal no era lograr una victoria total para un bando, sino más bien dejar tras de sí un equilibrio de poder. La preocupación era que, si demasiado poder se concentraba en un solo actor, este podría representar una amenaza para Estados Unidos. Tras establecer ese equilibrio de poder, el país se retiraba un poco, porque de lo contrario, su presencia física incentivaría un equilibrio colectivo en su contra. Esto parece haber formado parte también del pensamiento de Eisenhower, ya que dijo que si no habíamos salido de Europa en una década, habríamos fracasado. If we're not out of Europe within a decade, we have failed. Again, this fell within Así the que, tradition una of vez the más, United esto se States. enmarcaba dentro de las tradiciones de Estados Unidos. That thinking, Pero al no seguirse ese pensamiento, podemos ver que el resultado fue el que cabía esperar. Si Estados Unidos tiene una presencia excesiva en el continente euroasiático, las grandes potencias empiezan a encontrar una causa común para equilibrar colectivamente a Estados Unidos. Así, Estados Unidos acaba agotando sus recursos y uniendo a grandes potencias, lo cual no tiene por qué ser algo negativo. Pero si es en oposición a Estados Unidos, evidentemente no es positivo. Bajo la administración Biden, vimos claramente que debido a la guerra por poderes en Ucrania, Rusia y China, fueron empujadas a unirse. Pero ahora también se puede incluir a Irán en esa categoría. No pondría a la India ahí todavía, porque le gustaría mejorar sus relaciones con Estados Unidos. Pero parte de esto parece haber sido gestionado de forma muy deficiente también,
al menos en la medida en que la India está dispuesta a avanzar unos pasos más en la asociación para equilibrar a Estados Unidos, sobre todo en el ámbito económico, pero no en el de la seguridad. No están actuando contra Estados Unidos militarmente. No obstante, perciben desafíos o amenazas comunes procedentes de Estados Unidos. ¿Cuál es la solución a esto? Es decir, de nuevo, no es necesario dividir a estas potencias, pero tampoco se quiere verlas trabajando explícitamente para contrarrestar a Estados Unidos. To counter the United States. Well, I think the solution is just to abandon liberal universalism. Bueno, creo que la solución es simplemente abandonar el universalismo liberal, la idea de que la historia debe terminar y que el mundo debe reflejar los valores estadounidenses desde el Polo Norte hasta el sur. Dadas esas suposiciones, inevitablemente acabas con un mundo dividido y de suma cero, donde todo lo que no es absorbido por ese monstruo mundial se convierte en un monstruo por derecho propio. Entonces surge el conflicto a lo largo de toda la periferia. Así que no creo que la presencia de Estados Unidos en Asia o Europa provoque necesariamente el tipo de equilibrio que vemos ahora. Es el avance constante en esas zonas. Quiero decir, en Europa, Estados Unidos, el bloque occidental, estaba empujando hasta Ucrania. ¿Dónde están los enfrentamientos que actualmente tienen lugar o que podrían surgir en el horizonte? Taiwán, el mar de China Meridional y Ucrania. Así que Estados Unidos está presionando directamente contra sus dos adversarios y creando adversarios dentro de su propio bloque más amplio. El resultado es una presión desde todos los frentes. Y no es sorprendente que se haya convertido en una fuerza imponente. Creo que si simplemente delimita un bloque occidental y deja claro que su presencia en Asia se limita a las posiciones existentes, e incluso se retira un poco de las más avanzadas, entonces la tensión con Rusia y China disminuiría. También es posible que Estados Unidos simplemente se repliegue hacia el hemisferio occidental. It's also possible that the US might just retreat to the Western Hemisphere, and I do think that Y sí creo que la administración actual está siguiendo dos caminos al mismo tiempo. Por un lado, ofrece a Occidente la posibilidad de integrarse en este bloque reformulado, pero al mismo tiempo lanza una especie de desafío. No está diciendo vamos a arrastraros a esto. Es más bien algo así como, si insistís en un conflicto estéril con Rusia, en políticas ecológicas y de inmigración que desindustrializan y desgarran el tejido de vuestras sociedades, si sois un activo inútil, os dejaremos atrás. Mientras tanto, vamos a reforzar nuestra posición en el hemisferio norte hasta el Canal de Panamá. Y eso, evidentemente, va, no diría mal, pero quién sabe cómo está funcionando. Una guerra en Venezuela no ayudaría, pero sí creo que Estados Unidos está en una posición en la que podría abandonar Europa. Así que las apuestas son mucho más altas para Europa, no porque alguien pueda conquistarla o porque Putin sea Hitler, sino porque Estados Unidos podría decidir que Europa es inútil y dejarla a su suerte. Entonces no está nada claro qué será de Europa, porque no creo ni por un segundo en la autonomía estratégica europea. Estos países son demasiado parejos en tamaño. Para que los más poderosos acuerden un marco común de seguridad, básicamente alguien tiene que ponerlos en orden. Somebody basically needs to whip them into shape. Sí, esos son los Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos, a pesar de todas las tensiones en la relación, siempre ha tenido un efecto pacificador desde la Segunda Guerra Mundial. Quiero decir, esta idea de que Europa trabaje unida no es algo que se dé por hecho históricamente. No es algo en lo que se pueda confiar sin más. Bueno, de Dory nunca ocurría Solidarism to Scheme. Muchísimo. Bueno, si uno quisiera, supongo, hacer que los europeos vuelvan al sentido común, abandonar parte de ese militarismo desmedido, en este momento parecen dispuestos a sacrificar sus propias sociedades en ese sueño de derrotar a Rusia. Exacto. Pero también hay un problema aparte, la capacidad de Estados Unidos para mejorar las relaciones bilaterales con Rusia, lo cual también es una condición
para restablecer cierto equilibrio de poder en todo el continente euroasiático. Todo depende de resolver la guerra de Ucrania. Y esa es, en cierto modo, mi última, ¿cómo puede lograrse eso? Porque en este momento estamos otra vez aquí. No estoy seguro de si son solo palabras vacías de Trump, pero ahora oímos hablar de enviar Tomahawks, lo que aumentaría drásticamente las tensiones entre Estados Unidos y Rusia. Pero además, los europeos, cada vez que ven un dron cerca de un aeropuerto, concluyen que siempre es Rusia, aunque luego descubran que no lo es. Mientras todos buscamos rusos debajo de la cama antes de dormir, tendemos a alimentar cada vez más la histeria. Así que resolver la guerra de Ucrania es muy importante aquí. ¿Tienes alguna buena solución desde la posición de Estados Unidos? ¿Qué puede hacer? Una vez más, llama a tu puerta. Um, so I agree that Ukraine. Así que estoy de acuerdo en que Ucrania es el principal obstáculo para los ajustes necesarios, pero no creo que eso signifique que debamos empezar resolviendo el problema de Ucrania. El problema hasta ahora ha sido esta hiperfocalización en Ucrania, este intento desesperado de resolver la cuestión ucraniana lo más rápido posible y luego abordar los problemas estructurales más amplios. Creo que debería hacerse al revés. Estados Unidos debería tratar de reformatear la relación transatlántica y restablecer unas relaciones mínimamente constructivas con Rusia. Eso permitiría entonces abrir la puerta para resolver el problema ucraniano. Porque de nuevo, no basta con que Estados Unidos diga, queremos que la guerra en Ucrania se detenga. Rusia tiene ciertos objetivos estratégicos mínimos que necesita cumplir. Russia has certain minimal strategic objectives that it needs to meet, and for the first however many months of the Trump Y administration. durante los primeros meses de la administración Trump, ese ha sido uno de los grandes problemas, esa especie de desajuste de plazos. Creo que ahora Estados Unidos entiende más o menos que esto va a llevar tiempo, pero aún hay frustración e impaciencia, y esas amenazas de proporcionar misiles Tomahawk son un reflejo de ello, un intento de acelerar las cosas, ejerciendo presión. Así que creo que, especialmente si se mantiene la paz en Gaza, eso le daría a Trump una gran victoria, y debería permitirle reducir la relevancia del tema ucraniano. Creo que ayudaría enormemente si todos dejáramos de hablar de Ucrania. Es decir, Europa puede dejar de hablar de Ucrania, pero Trump también puede dejar de hablar de Ucrania y simplemente permitir que el conflicto continúe un tiempo hasta que surja un equilibrio en el campo de batalla. Porque ahora mismo, la conversación sobre Ucrania y cualquier idea para resolver ese conflicto se está produciendo en una especie de nivel metapolítico. ¿Quién está en el equipo de quién? ¿Qué principio está en juego? Mientras tanto, quizá deberíamos dirigir nuestra atención a otro lugar y luego volver y mirar realmente lo que está ocurriendo en el campo de batalla. ¿Cuál es el verdadero equilibrio de poder? Y entonces llegar a un acuerdo en consecuencia. Mientras tanto, deberíamos dejar claro a los europeos que, de nuevo, si quieren formar parte de este bloque, y la alternativa es mala como la fragmentación, o un intento de crear una autonomía europea que es básicamente imposible, o aliarse con los chinos o con alguna otra alternativa, entonces ahora nos estamos centrando en otros asuntos. Que Rusia ya no es la única fuerza unificadora. Entonces adelante, restableced las antiguas relaciones consulares con Rusia. Enviad a ExxonMobil al Ártico. Vended miles de millones de dólares en aviones Boeing a Rusia. Nadie más quiere comprarlos, pero Rusia sí, junto con los japoneses y los surcoreanos, volviendo a entrar en el mercado automovilístico ruso. Eso demostraría claramente a los europeos que el enfoque pragmático basado en el interés nacional es real, porque ahora mismo es sobre todo retórico. Y los letones y los polacos van a Washington y transmiten un mensaje diferente y obtienen justo la respuesta suficiente como para sentir que es posible reorientar a Estados Unidos hacia el statu quo anterior.
Trump Creo que, de nuevo, el ajuste de Trump a la política estadounidense es, en cierto sentido, claro, pero aún no se ha concretado lo suficiente como para que los europeos estén convencidos de que no hay otra alternativa que adaptarse a él. Así que pienso que si se dieran pasos en esa dirección, los europeos, incluso los Macron y Merkel del mundo, se verían obligados a adaptarse, y Azor Turkum textboth en his Kapertspergets Westcottord, y Ebrigil Depol that's enlarged Vedant Fabian Conthord. in game more realizable. Okay, so to summarize then, the political West should Así que, para resumir, Occidente político debería recordar quién es y dejar de depender en exceso de la confrontación con el espantajo ruso, esa plaga centenaria que hemos tenido en el continente. Pero bueno, ¿dónde puede encontrarte la gente? Tu trabajo me parece realmente fascinante. Sí. Find your work to be quite fascinating. Well, thanks. The essay that we discussed Bueno, at the time gracias. is in Foreign Affairs. El ensayo del que hablamos al principio está en Foreign Affairs y se titula El defecto fundamental, o quizá no, fatal. Aunque hay muchos defectos, destaqué 3, pero el defecto fatal fue el titular que eligieron sobre la relación transatlántica o algo por el estilo. Y luego está el podcast Trilog, así que me encantaría que tu audiencia lo buscara. Entrevisto a rusos, chinos y otros miembros del mundo no occidental para intentar penetrar la burbuja de Washington y hacer que mis colegas comprendan que hay algo más en el mundo que el orden liberal occidental. Okay, so again, Así que, de nuevo, en estos tiempos en los que intentamos pasar de la Guerra Fría bipolar y del mundo unipolar, es un gran recurso. Así que muchas gracias por tomarte el tiempo. thank you so much for taking time. Grace,